internacionales, soy presidente de Reparo Investment Management. Después tuve mis propias empresas y hace un Tuviste tiempo en Techin, ¿no? ¿Puede ser? ¿Fuiste ejecutivo? fui ejecutivo de Techin durante 6 años, Sí. ese fue mi primer trabajo. O sea que yo ahí Mirá vos. era un joven profesional. Yo tenía una estructura que llamaba JP, que eran los jóvenes profesionales, y después PJ, que eran los profesionales jóvenes. Entonces, Claro, programa de los trainees, lo que le decían, claro, los los jóvenes programas de los profesionales, trainees. sí. Y después me fui, no sé, estuve en los mercados financieros que siempre me parecieron muy atractivos, y los mercados financieros internacionales. Y después tuve una empresa llamada Delphos Investment y se las vendí a mis empleados, si querés, que me pagaron durante 10 años. Y lo vendí todo Bien, básicamente para dedicarme a la batalla cultural en Argentina, que para mí es la clave de qué por qué grande. nos va mal, ¿no? Y bueno, y después nos fusionamos con Manuel Solanet y con Aldo Abram, que cada uno tenía un think tank, y entre los tres armamos Libertad y Progreso. Libertad Claro, y la fundación Progreso, tuya. claro, es una fundación donde tenemos una cantidad de empresarios que nos ayudan, tampoco no es que ponen fortunas, pero cada uno pone un poquito de plata y entre todos armamos esta fundación, tenemos 15 personas trabajando full time y nos dedicamos a hacer una cantidad de videos y de presentaciones y de propuestas de políticas públicas. Y en la parte cultural, si me permitís pasar un chivo, así Sí. hicimos ahora, por ejemplo, en la cuarentena, 10 clases de historia, que justamente los temas que me vas a preguntar un poco hoy, que me estabas charlando, Vi algunos videos que están subidos, sí, sí. claro, tiene que ver con eso, ¿no? El mito del modelo agroexportador y una cantidad de temas. Y después hicimos 10 clases de los 10 libros básicos del liberalismo, que debiera Qué leer todo el lindo. mundo, así como hay que leer a Marx, y lo lees al Capital, o lees el Manifiesto Comunista. Hay que Bueno, leer las dos corrientes, exactamente. claro, también tenés que leer a Locke, a Hume, a Adam Smith, Peter Rothbard, un montón de Rousseau también, gente. me lo compré esta semana, el libro El contrato social de Rousseau, que es la rama intervencionista, izquierdista. Claro, bueno, y sí, Rousseau justo es uno de los que trajo algunos de los problemas que tenemos, ¿no? Pero igual hay Sí, que sí. leerlo también, por supuesto, y también a Hobbes. Si vas a leer a Rousseau, tenés que leer a Hobbes. Exactamente. Uno para criticar algo tiene que conocerlo, totalmente, es verdad. No Hay solo que criticar porque lo escucho a otros, sino formar pensamiento crítico, esa es mi opinión al menos. absoluta, bueno, esa es toda nuestra tarea, lo que acabas de decir, ¿no? Es que acostumbrar a que la gente lea, que los jóvenes lean todas las miradas y busquen su propia forma de expresar lo que piensan. Entonces, como que las respuestas no tienen que estar dadas, sino lo que Exactamente. estás haciendo es planteando los problemas, analizar las distintas posiciones, y un buen examen sería que el alumno muestre su propio pensamiento Exactamente. utilizando todas las contradicciones que puede encontrar entre los distintos autores y demás, y buscando su propia mirada. ¿Sabés qué importante eso? Porque eso lo decía una frase muy conocida de Henry Ford, que él decía, pensar es una de las tareas más difíciles del mundo, por eso hay realmente muy poca gente que sabe hacerlo. Es verdad, o sea, qué difícil es formar un pensamiento crítico, porque ello lleva esfuerzo, tiempo, leer, investigar, y a veces es mucho más fácil que nos den todo masticado o escuchado y repetirlo y perpetuar in eternum siempre un mensaje, una dialéctica, pero realmente formar pensamiento propio y realmente conocer y saber es un esfuerzo que a lo mejor muchos no están dispuestos. Es un esfuerzo, y hoy aprendí una cosa nueva. Mirá que uno cree que sabe ni en pedo. Todos los días podés aprender cosas nuevas, ¿no? Hoy aprendí una cosa nueva escuchando una conferencia esta mañana de Facundo Manes, que es un neurólogo. También la vi, estamos conectados, ¿eh? La Mirá, subiste, sí, sí, sí. y está muy buena porque es algo que, si bien lo tenía en la cabeza dando vueltas, y qué sé yo, pero él lo expresa muy bien. Y entonces me permitió redondear algo que yo tenía en la cabeza hace rato, que era para tratar de entender por qué una persona termina defendiendo posturas que a A todas muerte, luces son sí, sí. indefendibles. Y Claro, no solo de los kirchneristas. Igual digo de los kirchneristas que los que defienden al macrismo, por ejemplo, o a Larreta. Y qué entonces, increíble. a mí me impresionaba, y yo tengo un amigo kirchnerista, ¿no? Que hace 10 años que debatimos y nos decimos de todo, qué sé yo, en privado. Hemos tomado cervezas, me he ido a Puerto Madryn a charlar con él. El tipo es empresario, ¿no? Y tiene un apodo que es el gaucho cibernético. Hasta que en un punto incluso lo excluí de Facebook porque insultaba, era una cosa terrible, ¿viste? Bueno, es lo que Pero me está bueno, pasando a mí ahora. Digamos que me estoy empezando a curtir manchas al tigre, así que bueno, uno está acostumbrado, cuando está en este camino,
del debate y la reflexión, cuando hay gente que se le acaban los argumentos, no le queda otra que entrar con agresiones. Es muy común, nos pasa. Sí, y yo siempre pensaba, bueno, y siempre se lo pregunto, ¿no? Yo no logro entender por qué pensás como pensás, porque no es un tipo tonto, no es una persona que no ha leído a nadie, sino que ha leído, lo ha leído Alberdi, o sea, me impresiona porque no es un inculto, ni un ignorante, ni un tonto, Claro, un improvisado. Es decir, y tampoco es cierto que lo hace porque vive del Estado, porque tampoco es así. Porque tiene su propia empresa, tiene un campo, está bien, tendrá algún crédito, lo que sea, pero no hay nada que me digas, viste, que no hay una solución fácil para entender por qué piensa como piensa. Pero Facundo Manes hoy lo resolvió de una manera que me parece buenísima, que dice, en realidad es parte de la naturaleza humana y es parte de nuestra evolución, de nuestro cerebro. De nuestra configuración neuronal, decía él. Exactamente, la configuración de nuestro cerebro que dice que tenemos que pertenecer a una tribu. Y ahí te cierra el tema, pues dice, fíjate que no es que sobrevivieron los seres humanos que buscaban la verdad, sino que sobrevivieron los seres humanos que pertenecían a una tribu. Porque si vos buscabas la verdad, pero te quedás solo, te morfaban los leones. Te morfaba un tigre, algo, perecías. Y entonces esa persona que era el libre pensador individualista, que estaba solo, bueno, se lo comieron los tigres. Tal cual. Y entonces los que sobrevivimos tenemos una tendencia, en general, a excepciones, lo que sea, a agruparnos, a ser parte de una tribu. Y ahí entendés que, por ejemplo, cuando querés ser un libre pensador, te terminan insultando todos. Y es muy divertido cuando lo mirás de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a ser autorreferencial porque voy a decir lo que me pasa a mí, ¿no? Pero en el fondo es lo que nos pasa a todos. Vos escribís algo a favor de Cambiemos, te insultan los kirchneristas, pero también te insultan los liberales. Es verdad. Ahora, me pasa todo lo que decís, sí, porque me río y me vengo acordando de cada charla. Exactamente. Después escribís algo en contra de Cambiemos y te insultan los macristas, ¿no? Después escribís algo en contra de Cristina, es decir, todos los grupos te insultan. Entonces no hay un respeto al diálogo, no cultivamos lo que la tolerancia. Ahora, si querés, la tolerancia, el decir, bueno, pensamos distinto, estamos en distintos partidos. ¿Por qué estamos en distintos partidos vos y yo, por ejemplo, Facundo? Sería interesante verlo. ¿Por qué yo estoy armando Unidos y no estoy en el Partido Demócrata? Pero lo lindo es poder conversarlo. Y no decir que vos estás equivocado y sos bla, 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 y empezar con todos los insultos, sino tratar de ver que el otro tiene una parte de la verdad, y ahí empezás a construir, ¿no? Y eso en Argentina lo hemos matado porque el sistema educativo ha matado el pensamiento crítico. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, de tratar de recuperar el pensamiento crítico, de mostrar, por eso, fíjate que en Libertad y Progreso nosotros apoyamos muchísimo a Cambiemos, ¿no? De hecho, los apoyamos en la campaña electoral, ¿viste? Laburamos sobre todo Foro Republicano, juntamos junto con la Red Ser Fiscal, que fuimos uno de los principales que los armamos a la Red Ser Fiscal, le conseguimos 50.000 fiscales para las elecciones. Es decir, laburamos como locos, no es que no laburamos. Ahora, ya en febrero del 2016 empezamos a ser muy críticos, ¿no? Sí, yo creo que los liberales creo que les hemos pegado más que incluso los kirchneristas, que los tratan de neoliberales. Cuando uno escucha esa palabra, Dios mío, la verdad. Pero creo que incluso los liberales nos sentimos ese orgullo tocado cuando decían que Macri era liberal, cuando hizo todo lo contrario a lo que hace un gobierno liberal clásico, ¿no? Como bien dice la palabra. Así que bueno, me excedí un poquito en la presentación que me... No hay problema, por favor. Es un placer, aparte, me gusta ese fluir, que sea natural y buena onda. Si te parece, arrancamos ya directamente con algunas preguntas que, bueno, mis compañeros y varios de los chicos estuvieron formulando. Vamos directamente al grano, entonces. Hablemos un poquito, defininos, Agustín, cómo era. Yo tengo unos datos, también hice un poco los deberes, la tarea, tengo algunos datos que me busqué. Pero mientras vos nos vas comentando, ¿cómo era el modelo antes del peronismo? El famoso modelo agroexportador que nos han enseñado siempre en los libros, en la secundaria, en la universidad, y que lo hemos repetido como un credo santo, poco más. ¿Es verdad? ¿No era tan verdad que el modelo era exclusivamente agroexportador? Bueno, ¿qué pensás vos, Agustín? Sí, bueno, eso es un tema que vengo charlando hace mucho tiempo y que justamente, vos me lo preguntás porque sabés que pienso que no era así, ¿no? Que justamente... Claro. El modelo es el que armaba, fíjate que los que armaron el modelo
ninguno de ellos habló nunca de modelo agroexportador. Entonces, si vos querés estudiar qué es lo que hicieron los bolcheviques, lees lo que hicieron los bolcheviques y en todo caso vos lees su teoría y su práctica. Y en todo caso ves las diferencias entre su teoría y su práctica y demás, pero explicás que el modelo, qué es lo que querían hacer. Claro. Si vos querés explicar lo que quisimos hacer en Argentina, tenés que leerlo Alberdi. Y Alberdi lo explica con lujo de detalles. Entonces te dice, la Constitución del 53 era una constitución que incluía, un sistema que él llama, es el sistema de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Claro. Industrialista, no es una... Estaba inspirada en la riqueza de las naciones, digamos, exactamente. Inspirada en la riqueza de las naciones, inspirada en las ideas de los fisiócratas, que eran los liberales franceses. Quesnay y de los fisiócratas, sí. Y después toda la escuela de Locke, de Hume, los escoceses, toda la escuela escocesa. La escuela escocesa era Hume, Locke, Adam Smith, y después una cantidad de autores menores, pero esos tres eran los tres grandes, que hay que verlo, porque los tres son tres grandes Totalmente. genios. Y un placer. Totalmente, unos genios en su época. Sí, y no solo el sistema económico y rentístico. Adam Smith tiene también la teoría de los sentimientos morales. Es un libro excelente muy también. lindo, que vale la pena leerlo. Nosotros hemos hecho debates sobre los dos Adam Smith para ver si son y pensar que no era economista, sino era filósofo, pero hizo un análisis excelente de lo que él veía. O sea, esa capacidad de abstracción que tenía y cómo explicaba el orden espontáneo, el que después habla mucho más Hayek, obviamente, cómo todos, incluso procurando su propio egoísmo, su propio interés, todos terminaban beneficiándose por la división del trabajo. La verdad que increíble la abstracción que él hace. Totalmente, la verdad que genios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que querían hacer estos tipos? Un modelo industrialista basado en la libertad. Ese era fundamentalmente. Entonces ahora vos puedes ver, bueno, pero ¿qué pasó en la práctica? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Entonces decís, bueno, Argentina era un país fundamentalmente agrícola, enormes extensiones de tierras fértiles. Los latifundios, claro. Poca gente. Sí. Introducías los ferrocarriles. Se le reían a Sarmiento cuando decía que íbamos a tener 10.000 kilómetros de ferrocarriles, y Sarmiento decía, anoten las risas de los diputados que se ríen, porque no van a ser 10.000, van a ser 30.000, y terminaron siendo 47.000 kilómetros de ferrocarriles. O sea que el tipo eran unos genios en un país que por supuesto, al introducir el ferrocarril, multiplicás las hectáreas útiles, porque antes solamente podías utilizar las hectáreas agrícolas cercanas a los ríos y transportadas por el río. Exactamente, pero el ferrocarril conectaba todo, desde la pampa húmeda hasta el puerto. Claro, era como crear nuevos ríos, como tirar ríos por el medio donde podías sacar toda la producción. Con lo cual multiplicaste las hectáreas útiles y desde ya el sector agrícola creció a un ritmo impresionante. Sin embargo, y este es el dato clave, la industria creció más rápido todavía. Exactamente, cosa que la mayoría de la gente no sabe porque los libros no te lo dicen. O sea, los libros te dicen que era la famosa clase oligárquica, que eran pintados como demonios, que estaban con latigazos pegándole a la gente, que vivían un poco más debajo de un puente, hacinados en una choza. Pero me encantó, es una entrevista tuya, que vos decís, vos eso lo aprendiste después que saliste de la universidad. Y es verdad, cuando uno empieza a ver otra fuente de lo que son los programas oficiales, uno ve que crecía muchísimo más rápido la industria. Y es verdad, el valor agregado que genera la industria en el producto final. Y eso era para donde quería ir, es verdad, ese mito que me pasó hasta a mí, te soy sincero, yo hasta el tercer año de la carrera, hasta que cursé macroeconomía 2, yo pensaba como la mayoría que en Argentina el peso del agro sobre el PBI era el 40-50%, y uno te das cuenta que no llega al 15%, o sea, la industria es un 70, un 75% de lo que generamos, ¿no? Del consumo interno, pero bueno, eso los libros no te lo dicen. Bueno, justamente en el año 22, en 1913, la industria por primera vez pasa al agro, ¿no? Y después, claro, se mecaniza el agro, claro. No, me refiero en tamaño, ¿no? El tamaño del agro, sí, en peso sobre relación al producto, sí. En relación al producto bruto, ¿no? Entonces, el peso del agro pasa a ser inferior al de la industria. Y a partir de 1922, nunca más el agro superó a la industria. Exactamente. Y por supuesto, no era solo la industria, sino que también crecía la construcción, crecía, todo lo que es material ferroviario, el transporte y demás era muy importante. Y todo lo derivado, exactamente, hierro, acero, todo lo que era derivado de maquinarias, telégrafos, es verdad. Yo tenía un dato, mira,
La importancia era que para 1934 ya lo superaba, pero una década después, o sea, para el 45 ya la participación en la industria doblaba al agro sobre el PBI. Es Exactamente, ya lo impresionante. doblaba una década después. Sí, sí, es Wow. impresionante el crecimiento de la industria. Y Y la movilidad encima, social que había con eso, que eso tampoco se habla. totalmente. Y ahí viene el tema, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en un almuerzo estábamos conversando sobre una persona, un empresario, decía, este, algo tiene que haber pasado para que haya venido el peronismo. O sea, no era todo tan lindo si llegó Sí. el peronismo. Y ¿Por qué? Exactamente. ese argumento lo has escuchado mil veces, supongo, ¿no? Porque yo lo he escuchado por lo Siempre. menos un montón de veces. Y yo creo que no es correcto. No es que el peronismo llegó porque hiciste las cosas mal, sino que el peronismo llegó porque hiciste las cosas bien. Y eso es lo que muchas veces no se comprende, porque el éxito fue tan brutal, que es un poco lo que le está pasando a los chilenos ahora. Y es lo que le pasó antes a Cuba y lo que le pasó a Venezuela. Claro. Si vos te fijás, Argentina fue el país más rico de América Latina, el que más rápido había crecido, donde los salarios eran los más altos de América Latina, Muy competitivos, es verdad, exactamente. y no por un poquito. Teníamos de lejos los salarios más altos de América Latina, pero por mucho. Eran salarios parecidos, un poquito más bajos que los de Que Australia, Estados que los de Unidos e Inglaterra. Canadá, Estados ¿Sí? Unidos. Sí, Mira, yo tenía un dato muy así por arriba, porque me encanta, o sea, como decía Milton Friedman, primero los datos, porque me encanta que los datos no tienen bandera política, no tienen cuadro de fútbol, los datos son información verídica, empírica, pura y dura, y es así, contra los datos no hay con qué darle. Mira, dice que el jornal salarial, o sea, equivalente a una hora de trabajo, en Estados Unidos permitía adquirir 3,4 kilos de pan, o sea, casi 3 kilos y medios, en Argentina 3 kilos y en Inglaterra 2,4, mientras que en Francia 2,27. Con el mismo salario para adquirir una camisa, en Estados Unidos 3,2 horas tenía que trabajar, o sea, 3 horas y media casi, 4,3 horas en Inglaterra y 5 horas en Argentina. O sea, estamos a la par con los países, las grandes potencias industrializadas. O sea, lo competitivo y lo pujante que era la industria y el salario acá. totalmente. ¿Ese dato de dónde lo estás tomando? Este dato en realidad es de un libro que es crítica al peronismo sobre juntamente y algunos datos eran de la... ¿De Carlos eh, Escudé? no, en realidad el libro es de Nicolás Márquez, pero él los toma de la... ¿Cómo se llama? La CEPAL, exactamente. Ok, sí. Bueno, es interesante porque Carlos Escudé tiene unos datos muy parecidos, que él toma los datos de 1943, justamente antes del peronismo, ¿no? Para ver Claro. cómo era. Y estábamos entre los 10 primeros países del mundo, medidos Ujú. en qué cosas podía consumir con el salario de un obrero. Se vivía bien, en realidad es que en Argentina se vivía bien, no lo dice, No, pero sí. sí, vos pensás, tenías muy buenos salarios comparado con el mundo de esa época, ¿no? Ujú. Moneda sana, no había inflación. No existía el Banco Central, pequeño detalle todavía. Y todavía no tenías, y además había muy pocos impuestos. Entonces tenías muy altos salarios, muy pocos impuestos y no Y tenías eficientes. inflación. No. Entonces imagínate, podías acumular y salir de la pobreza. Era un manantial esto, literalmente, por eso venían tantas inversiones. Era una máquina de sacar gente de la pobreza Gente de la pobreza, a un exactamente. ritmo impresionante. ¿Nos faltaban cosas? Por supuesto que nos faltaban Obvio que cosas. sí. El mundo en Éramos un esa país muy nuevo, época... la realidad es esa también, No, exactamente. pero además en el mundo no había ningún otro, por ejemplo, en esa época no existía el aire acondicionado, no Claro. existía, o sea, los La autos... televisión, no existían los autos. Una cosa que es fascinante cuando uno mira las fotografías antiguas es la velocidad con que se incorporaban las tecnologías, los autos. Increíble. En un momento tenías todas carretas y a los 10 años eran todos autos a motor. O sea que en Bueno, 10 creo años, que la Ford fue una de las primeras que vino acá, la Ford Company, cuando abrió sucursales en Sudamérica. No sé si fue sí, acá o en Brasil, pero fuimos de los primeros, exactamente, junto con el subte y otras. Bueno, Argentina era el depositario de las grandes inversiones. Eso era sin total, duda. era impresionante. Y además, otra cosa muy interesante es que las provincias no eran pobres. Entonces tenías, por ejemplo, y además tenían trabajo privado, o sea, en las provincias nadie trabajaba para el Estado, si el Estado era muy chiquitito. Claro. Entonces, en todas las No existía el provincias clientelismo político, la no existía, burocracia. no, existía pero muy chiquitito. O sea, sí, Ciertamente. tenías los que eran empleados, sobre todo el ejército y qué sé yo, tenías, pero era chiquitito. En términos del PBI, todo el Estado, sumando la nación, más las provincias, más el nivel municipal, estaba entre 5 y 8% del PBI. Y ahí tenías todo. Y ojo, ahí tenías también la salud. Parte de lo que era la salud pura, las cosas de Claro. higiene de las ciudades y demás. Y tenías la educación que venía con Sarmiento, con Avellaneda y demás, Exactamente. que logramos eliminar
El primer país en erradicar el alfabetismo, exactamente, América Exactamente. Latina. Y todo con un 8% de gasto sobre PBI. ¿Qué Entonces, nos pasó, Agustín, en el medio? ¿Qué nos pasó? bueno, ¿qué nos Muchas pasó? cosas, en realidad. Pasaron cosas, como diría Pasaron Mauricio. cosas. Pasaron cosas en el mundo también, ¿eh? Porque, ojo, Sí, en Estados Unidos también. Una cosa que tiene razón Diego Giacomini es que los estados, digamos, las democracias liberales, si queremos llamarlo de esas maneras, o las democracias constitucionales, este sistema, los liberales inventamos de alguna manera el gobierno limitado, ¿no? sí. Entonces, lo limitamos con la división del poder, Montesquieu, ya tenés, Montesquieu, exactamente. ¿no? Entonces tenés la justicia independiente, el legislativo, el poder ejecutivo, después defendemos la prensa libre, que es muy importante como el cuarto poder, siempre La para libertad de limitar el expresión, Estado. exactamente. Después tenés el federalismo, que es otra forma de limitar el poder, Ujú, ¿no? convivencia de distintos tipos de poder, exactamente. Con los municipios, las provincias, todo para dividir el poder, que nadie sea demasiado poderoso. Y la idea Siempre era, poner un freno al poder absolutista del Estado, exactamente. exactamente, y frenar al Estado. Y la idea de Alberti tiene una conferencia lindísima que tal vez leíste, que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de No la... lo leí todavía, lo tengo anotado en mi lista, pero estaba también viendo un poco el que era bases para la organización de Argentina, pero la frase, o sea, Alberti era un adelantado, es increíble las Bueno, cosas que buscátelo dice. porque está en internet y los que están escuchando lo pueden buscar. Es muy cortita, serán 10 carillas. Es la conferencia que dio a los estudiantes de Derecho en 1880. Y se llama La omnipotencia del Estado. Antes de hablar de la economía, el liberal lo primero que te dice es limitar el poder del Estado. Exactamente. Y tanto Pinochet como Videla cerraron el Congreso, entonces dejaste de tener el poder legislativo. Un poder totalmente utilitario concentrado, exactamente. Entonces vos Me podés acuerdo. encontrar las excusas de por qué lo hicieron. Bueno, porque tenían miedo a que vayamos a una dictadura comunista. Ujú, Lo que quieras, esas serán las excusas. Pero lo que no exactamente, podés decir es que esos fueron gobiernos liberales. totalmente. Vos podés decir que fueron dictaduras que se impusieron para frenar una dictadura peor. Si Sí, considerás como que... pasó mucho, una dictadura que desplaza a otra, pasó en Cuba con la revolución castrista que sacaban a Batista, Fulgencio Batista, pero bueno, sí, después el poder los corrompe, pero digamos que esa es la excusa de una dictadura desplazando a otra. Exacto, pero no lo llames gobierno liberal porque es absurdo. Totalmente. ¿No? No lo Si lo puedes llamar. escucharía Javier, se pone loco, dice, usted le ponen liberalismo a la etiqueta de lo que no entiende nada, le decía. Claro, exactamente, exactamente. Y después, si miramos la economía, tampoco. Tal Porque si cual. mirás la economía de Videla, en el caso de Pinochet, sí tuvo una economía mucho más parecida a lo que queremos los liberales. En alguna etapa de su gobierno, no en todo su gobierno, pero empezó a hacer reformas profundamente liberales. Y los En controles que Argentina había no. puesto, la famosa cuenta de regulación monetaria, el déficit cuasi fiscal que tenía que pagar, Sí, tenía era tan alto el coeficiente de caja, la reserva, que los intereses iban a las nubes, bueno, y tenía que compensarlo con esa cuenta, pagándole a los bancos, sí, sí, sí. y tenía seguro de depósitos. O Seguro, sea, exactamente. seguro de depósitos es lo contrario de la responsabilidad individual. O sea, el Estado te aseguraba los depósitos y los banqueros Exactamente. podían Prestamista de prestar, última instancia, sí, el último que te podían, salva. podían prestar a cualquiera y demás. Ujú. Y todavía, y peor todavía, la concepción que tenían de la inflación era totalmente errónea. Ellos, en las propagandas del Estado, que ya hacer propaganda del Estado es contrario también al liberalismo, pero la propaganda que hacía el Estado era para mostrando la concepción de que los empresarios fijaban los precios y aumentaban los precios. Lo Claro. cual es absurdo, porque para un liberal la inflación no la puede determinar nunca los empresarios, Y como los precios tampoco, son sagrados aparte para nosotros, exactamente. y tampoco pueden ser hechos ni por los empresarios ni por los sindicatos, ni tampoco por la puja distributiva como te enseñan en la universidad. Todo eso es Claro. falso, por lo menos desde la perspectiva de los liberales. Entonces, si lo que decimos nosotros es, no llames a eso liberalismo, por favor. Entonces, estudiar lo que es el liberalismo, llamarlo de otra manera, decir si estás a favor o en contra, criticar la medida,
pero no le ponga la etiqueta neoliberal. Exactamente, no pongas el rótulo de liberalismo lo que no entendés. Buenísimo, Agustín. ¿Te parece si vamos con la segunda? La verdad que qué linda que está esta charla, la verdad, la estoy disfrutando, pero de una manera muy amena. Vamos a ver Yo el también. post. ¿Qué pensás vos después del post-peronismo? Porque yo, por ejemplo, Miguel Boyano el otro día había publicado en el Instagram, dice que cuando se hizo la reforma del 49 a imagen y semejanza del peronismo para poder ser reelecto y querían eternizarse en el poder, a partir de ahí ya definitivamente dejamos el modelo liberal por completo, nos metimos en ese modelo estatista, populista, creador de consumo artificial, que siempre solo es sostenible cuando tenés caja, porque el populismo solo puede persistir cuando tenés caja para gastar. Un populismo sin caja después es un populismo impopular, una frase que aprendí que me gustó mucho, y a partir de ahí empezamos ahí en picada, pero totalmente, y dejamos estar en los rankings en los 10 primeros como estamos hasta antes de la mitad del siglo pasado. ¿Vos qué pensás de eso? Coincido, creo que el peronismo empezó antes de Perón, que eso es Sí. importante entenderlo, ¿no? Porque el peronismo empieza, a mi juicio, cuando empieza Perón como que toda... agarró la cresta a la ola, eso es verdad, sí. Sí, es como que, de la forma que yo lo veo, 1907, 1908 viene la reforma de la educación, del sistema educativo, empezamos a enseñar nacionalismo, los Ujú. principales intelectuales pasaron a ser los nacionalistas, como Leopoldo Lugones, pero incluso el Sarmiento Tardío, el miedo que tenían a veces al exceso de la inmigración, o prohibieron la enseñanza del italiano en las escuelas, empezaron a enseñar el ser nacional, empezaron a decir, bueno, tenemos que crear el ser nacional, y en ese ser nacional se olvidaron de un componente clave que fuera la libertad. Dejaron de enseñar la libertad como la parte esencial de lo que fue la Revolución Argentina. La de Exactamente. 1810, la independencia, la generación del Como grita nuestro 37, himno, libertad, libertad, libertad. exacto, y la moneda nacional, ¿viste? En unión y libertad. Pero era el pensamiento de Belgrano, de Alberdi, de Sarmiento, Echeverría, de Mármol, Cané, de Ujú. Vieites, de Saavedra. Todos ellos traían las ideas de la libertad. Y el modelo era de los liberales franceses, de la escuela escocesa Claro. de Adam Smith y qué sé yo, que eran también liberales, y por supuesto la de los americanos. Y veían mucho a Washington y a Jefferson y a todos los Jefferson, sí. todo es 1776, que fue, si querés, el momento más lindo que tuvo la humanidad en cantidad de pensadores de la libertad. Y todo eso Exactamente. se traduce en la generación del 37 y después en la generación del 80. Se abandona todo eso, viene el golpe del 30, después viene el golpe del 43, y desde los militares, desde el poder, después de haber hecho el golpe, inventan el partido peronista. En realidad, inventan lo que llamaban el partido justicialista Justicialista. y ponen como primer presidente al general Perón. Y por eso, y de arriba hacia abajo, el poder lo tenían por las corporaciones, ¿no? O sea, la corporación Los más... sindicatos, que siempre fueron el gran aliado del peronismo, la mafia. Yo lo llamo personalmente y comparto en algo con vos que creo que vos lo describías como la triple entente del mal. Bueno, yo lo llamaba también parecido, yo como decía, como el tridente de la maldad, que tenés por un lado los políticos corruptos, empresarios prebendarios, porque siempre para que haya una coima uno tiene que darla y otro la tiene que agarrar, y los sindicalistas que son la mafia en persona. Esos tres son un cáncer, disculpame, te lo digo así. Exactamente. Ahora, cuando empezó el peronismo, en realidad se basó primero en dos, en los militares y en la Iglesia Católica. Ese era el fundamento del poder de los militares, del peronismo en el poder. Y ahí armaron a la tercera pata, que era los sindicatos hechos de arriba para abajo. Claro. La cuarta pata eran los empresarios, pero los empresarios no los pudo cooptar. Entonces los combatió. Y ahí empieza el combate Exactamente. contra los grandes empresarios, contra Sí, Gandhi. clausuraban locales, se llevaban gente presa por trasladar los costos nomás, o sea, ni siquiera era por remarcar una ganancia, exactamente. Sí, sí, bien era. En Y democracia había persecución estando en democracia. totalmente. Y expropiaron un montón de empresas y después combatieron a los medios independientes y, por ejemplo, claramente cerraron la prensa, ¿no? O sea, Siempre haciendo caridad con la ajena, ¿verdad? ¿No? Es como a los políticos les encanta ser progresistas con el bolsillo ajeno, pero con el de ellos son bien conservadores, eso es verdad. y además quedándose con la prensa, ¿no? Porque no querían tener Sí, medios independientes y demás. todos los Ahora, medios eran oficialistas, vos tenías que ir a, creo que era Radio Colonia, se escuchaba en Uruguay, era la única antiperonista que se podía escuchar si estabas en Buenos Aires, la llegabas a agarrar, porque por ley no se podía criticar al gobierno, o sea, era una dictadura en democracia que fue elegida democráticamente, si querés, pero la manera en que se ejercía el poder era totalmente demagogo, totalitario. tal cual. Entonces tuviste un peronismo anterior a Perón, el peronismo, y después tuviste un peronismo posterior a Perón.
Pues, ¿qué pasó? Para comprender lo que ocurrió, por lo menos desde mi punto de vista, es los militares que lo pusieron a Perón, al general Perón como presidente, son los mismos que lo echaron. ¿Y por qué lo echaron? Porque Perón cambió la Farre, constitución sí. para quedarse para siempre. Y ahí le dijeron, pará, momentito, nosotros te pusimos para presidente, pero no para que te la creas. Claro. Y que pretendas quedar para siempre. Entonces lo rajaron a las patadas en el traste, ¿no? Bombardearon la Plaza de Mayo, todo lo que sabemos. Y Perón, para volver, vuelve con la ultraizquierda. Entonces, Exactamente, es como el era un último general, Perón que era un Perón casi comunista, si querés llamarlo, exactamente. Que le decía a mis muchachos, a los montoneros, a los RP, que ponían bomba a mi juventud maravillosa desde España, en la España franquista, le ponía eso en las cartas. sí, yo creo que él nunca fue filocomunista ni nada que ver, pero No, los no, usó. para mí los utilizó porque era muy Los vivo, usó, era muy vivo. exactamente. Entonces, Pasa que ¿qué después se le sucede? desmadró, eso es lo que pasó. El tipo era un vivo, era un militar muy inteligente Muy y inteligente. comprendía el poder muy profundamente. Hay que leerlo a Perón y hay que Era un escucharlo en gran los actor debates. político, eso sin duda. Era un tipo que entendía la política, entendía el poder, entendía mucho el poder, un estudioso del poder. Y el estudioso de la manipulación de las masas. O sea, era un tipo que entendía, que se enamoró de Mussolini, le Él impresionaba la... se nutrió cuando estuvo en el 39 en el 40, prestando servicio en Italia, sí, sí, o sea, él trajo la Carta Nacional del Laboro, que eran todas las reformas laborales que instauró acá, en su gran mayoría. Exactamente. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Bueno, viene todo ese conflicto, entonces tenés el peronismo posterior a Perón, que para mí son los militares, los distintos tipos de militares son formas de peronismo, porque Sí. el peronismo en el fondo es el fascismo. Entonces, si vos en vez de llamarlo peronismo lo llamás fascismo, entonces ahí tenés a todos los militares. Y el fascismo siempre tiene un componente anticomunista. O sea, son muy parecidos al comunismo, porque son colectivistas, pero la forma de vendértelo es que son la tercera vía. Entonces ellos te lo dicen, nosotros somos el fascismo es la tercera vía. Entonces Mussolini les decía lo mismo, Hitler lo mismo. Hitler era anticomunista, pero terminaba siendo un sistema colectivista. Totalmente anticomunista y antimarxista, Y, exactamente. y lo mismo Perón y lo mismo Mussolini. O sea que terminaban aplicando las ideas de la NEP de Lenin, pero en teoría contra el comunismo, porque decían, nosotros no vamos a expropiar la propiedad privada. Si le vamos a dejar, y lo que vamos a hacer hay un libro muy lindo que se llama The Commanding Heights, que yo se los recomiendo, que muestra justamente cómo la idea es controlar desde arriba las ganancias de las empresas. Y Goebbels decía, si yo controlo las ganancias de las empresas, entonces controlo las almas de los empresarios. Wow. ¿Sí? Entonces, y cuando vos controlás como Kicillof o como Cambiemos, porque ahí vengo al otro aspecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegás al mundo de hoy? Llegás a un peronismo que tiene la ultraderecha y la ultraizquierda adentro, que además se mataron mutuamente, ¿no? Los Montoneros y el ERP lo mataban a Bandor, lo mataron a Rucci. Después de que Perón ganó con 62% de los votos, lo mataron a Rucci. Es Sí, decir, que no ahí crea la AAA cuando se le desmadra todo, exactamente, y empieza a reprimir. Y del otro lado empiezan a reprimir, o sea que el peronismo creó la guerrilla, o sostuvo la guerrilla, creó el terrorismo, que fueron los propios guerrilleros peronistas cuando se metieron en las ciudades y cambiaron la técnica, pues primero eran guerrilleros, es decir, en el monte y atacaban uniformados, atacaban a destacamentos del ejército, de la policía y demás. Sí, escuelas, hasta en el Palacio de Justicia llegaron a poner bomba, era increíble. Sí, sí, sí. Y del Palacio de la Policía, que mataron un montón de gente. Sí, bueno, mataron a Aramuro, así debuta Montonero, en el 70 lo secuestra y lo matan. Y ahí sale la fama de Montonero. Y ahí empiezan en las ciudades. Y cuando empiezan en las ciudades empieza el terrorismo. El terrorismo era generar terror. Y generar terror era poner bombas y matar gente y matar policías por la espalda y asesinar hombres, mujeres y niños. Y digo esto porque incluso a un amigo mío, cuando le volaron la casa, no le permitieron dejar salir a los chicos. Los voltaron con los chicos adentro. Y lo mismo pasó con Guillermo Walter Klein, que Guillermo Walter Klein, cuando le volaron la casa, lo estaban atacando y pidió que deje salir a los chicos. Y no los dejaron salir y le volaron la casa. Hubo muchos casos de chicos que murieron. Un caso muy, muy fatídico es el del coronel Viola. El capitán Viola, que muere él. Su hijita de 3 años, la de 5 queda en coma, y la única que zafó, que no estaba ahí cerca en la inmediatez, era la señora, pero una hija se lo mataron junto con él, y la otra quedó en coma, el nene de 3 y de 5 años. Exactamente. Entonces, hoy tenés el peronismo, que son los herederos de estas dos cosas.
de los que mataban desde abajo y los que mataban desde arriba, la AAA y los sindicalistas y qué sé yo. Perón, por supuesto, siempre apoyó a los sindicalistas por encima del ERP. Entonces Sí. se quedó con las corporaciones, porque Perón quería el control absoluto hecho de arriba para abajo. No le servía para nada estos grupos de guerrilleros una vez que él ya estaba arriba. Por eso es que los echa de la Plaza de Mayo. Entonces, el peronismo hoy tiene esta mezcla de estas dos cosas. Pero pasemos al otro lado, pasemos a Cambiemos. Y lamentablemente Cambiemos, gran parte de su pensamiento es el mismo pensamiento estatista y corporativista, porque Sí. ahí vamos al tema de los empresarios. Son socialdemócratas, la realidad lisa y llana. Pero peor que socialdemócratas. ¿Por qué digo peor? Porque socialdemócratas, por ejemplo, Lilita Carrió. Pero yo Lilita Carrió la rebanco. Mi problema no Me es parece una mina intelectualmente honesta, sí. es honesta, pero además no es corporativista. No está a favor de los empresarios, o por lo menos no lo estaba, ¿no? Después aflojó, pero no estaba a favor de los empresarios. Pero Macri es un empresario, y sus amigos son empresarios, y los que lo apoyaron eran empresarios. Entonces los apoyaron los Roca, los Calcaterra, todos los que ganan plata con el Estado. Entonces hay que comprender, y esos son los que estaban en contra de López Murphy. ¿Por qué toda esta gente lo apoyaron a Macri en vez de a López Murphy? Nosotros lo apoyábamos a López Murphy. Pero ¿por qué mucha de esta clase dirigente argentina, siendo que López Murphy estaba mucho mejor preparado, siendo que era un liberal de pura cepa y habiendo Muy respetado. en Muy respetado, Chicago, López. PhD, viste, es un tipo de un nivel Sí, 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 intelectual súper superior, formado, súper capaz. que además estaba mucho más avanzado que Macri. Tenía un partido en 12 provincias, cuando Macri había logrado hacerlo en 4. Ni siquiera tenía partido nacional. López Murphy tenía en 12 provincias y había logrado el 17% de los votos, cuando Macri no tenía nada. ¿Por qué en ese momento empezaron a bardearlo a Macri, a López Murphy, y a apoyar a Macri? Y terminaron cooptando el partido y demás. Si lo entendemos bien, lo que tenemos que comprender es que hay un montón de empresarios que no quieren largar la manija. Y ese es el problema. Así como Empresarios que no quieren competir honestamente porque son ineficientes, exactamente. no quieren largar la manija. Y la manija la tienen y negocian con los sindicatos, que Sí. se conocen desde siempre, porque están de un lado y del otro, están hace 30, 40 años negociando. Ellos Siempre lo saben mismo. que pueden negociar, pero lo que no quieren es competir. Lo que no quieren es que abras la economía. Lo que no quieren es terminar con el déficit fiscal y lo que no quieren es terminar con el Banco Central. O sea, lo usan con los bancos nacionales. Siempre están buscando el crédito a tasas baratas. Por ejemplo, ahora el Banco Nación da créditos, hoy me decía un empresario, dan créditos al 24% anual. La inflación va a ser el 50%. O sea, Con le suerte, regalan sí. plata a las empresas grandes, porque ni siquiera le dan créditos al restaurante que está quebrando, le dan crédito a las empresas grandes. Entonces todas las empresas grandes van chupando dineros de distintas formas del Banco Central. Entonces es una estrategia donde uno lo que estás haciendo es, de alguna manera son lo que llaman en la literatura rent seeking. Es una economía extractiva. Esto estábamos de acuerdo, estábamos justo hablando de este tema hoy, ¿no? Como muchos empresarios son extractivos. Entonces, por ejemplo, toda la cuenca ahora de Vaca Muerta, están logrando el subsidio del barril criollo. ¿Y qué significa barril criollo? O sea, le estás poniendo un precio, o qué significaba, le pusieron el precio de venta, le fijaron el precio de compra. Claro. Está fijando el precio en commodity, sí. Cuando los costos están cayendo año a año, pero fuertemente, le fijan por 10 años el precio del gas que le va a pagar el Estado. Entonces te están dando un subsidio tan grande que al principio creció de una manera exponencial todo lo que es Vaca Muerta. Ahora, del otro lado, hay 250.000 productores agropecuarios que los matás a impuestos. Entonces, fíjate Claro, lo que los hacen. ahogás. Exactamente. El sector, uno de los sectores más productivos, exactamente, viven con la rodilla del Estado en el cuello, totalmente. Y O sea, entonces le el estás sector que sacando genera divisas incluso. y además, y fíjate, ¿y cómo hacen para lograr hacer esto que sería, o sea, nadie podría desde la izquierda, por ejemplo, estar de acuerdo con esto, tampoco desde el liberalismo. Claro. Pero nunca podrías estar de Wow. acuerdo en sacarle la plata a las pymes
con impuestos extras para darle a 10 grandes empresas que explotan en vaca muerta. O sea, Eso es discriminación selectiva, exactamente. O sea, si algo totalmente contrario al igualante la ley que pregonamos, exactamente, la misma regla para todos. exactamente. Así que bueno, Wow. eso es lo que tenemos que lograr empezar a cambiar, a empezar a pensamiento crítico, analizar las cosas como son, ver por qué no funciona la Argentina, es decir, que no son solamente los que tienen subsidios por los planes sociales. Tan malo como eso son los subsidios a los empresarios. Es, por ejemplo, el sector automotriz o el sector textil. Entonces, el sector automotriz, nosotros venimos pagando autos al doble del precio internacional desde hace 70 años. Entonces, ¿por qué pagamos autos al doble de lo que por los impuestos? Alguien hizo un cálculo de cuánto pagamos los argentinos extra por pagar los autos al doble. ¿Sabes cuánto pagamos? Creo que un auto, corregime, ¿no? Puede ser que un auto tenga 54% de carga fiscal de impuestos. Sí. O sea, en promedio estás pagando un auto para vos y otro para el Estado. Me acuerdo un tuit de Adorni que es buenísimo, que él comparó con un salario promedio, cuántos salarios necesitas para comprarte, por ejemplo, en Japón 4 sueldos y medio, en Australia 6, pero más o menos en los países entre 4 y 6, mientras que acá necesitas 25 sueldos, o sea, 5 veces el esfuerzo que cualquier ciudadano de un país desarrollado. Es increíble, claro, por eso nunca llegás. Exactamente, y alguien hizo el cálculo, hace ya tiempo, ahora debe ser mucho peor, pero hace ya tiempo alguien hizo un cálculo que te costaba que con todo lo que habíamos pagado extra de autos, podías pagar 7 veces toda la industria automotriz argentina. 7 veces la pagamos, porque desde hace 70 años. Entonces, la idea que había para subsidiar a la industria, había un viejo argumento que es el de la industria infante, un argumento de un economista que era List, pero que también lo tenía Hamilton. Había varios que tenían un poco esa idea de proteger a la industria naciente, a la industria nueva. Claro. Pero esta industria tiene barcas blancas, más blancas que las mías y mucho más largas, ¿viste? Y son viejos, de hace 70 años, la tercera generación de empresarios, o cuarta, que vienen recibiendo los subsidios. O sea, claro, ¿cuál es la excusa que tienen para seguir pidiendo subsidios? Era como el IVA, siempre es transitorio y queda, y después te da. Exactamente. Los impuestos nunca bajan, exactamente. Totalmente, Facundo. Y ahí lo que tenemos que hacer esta es la verdadera revolución que hay que hacer en Argentina, es empezar a sacarnos todos estos prejuicios. Sí, muchachos, se acabó. Y se acabó. Es muy profundo el cambio, y eso me engancha a la tercera pregunta, bueno, de las que hemos pensado, que es, ¿vos cómo replantearías o qué pensás vos, cuál es la reforma? Estamos hablando que es muy, muy complejo, de agarrar un bisturí y cortar profundo. Pero vos, ¿cuáles son las reformas clave que vos quererías? Yo sé que, por ejemplo, que vos sos partidario del plan de la convertibilidad, porque lo has dicho que fue un error haber salido, y a su vez de eliminar el Banco Central. Correcto, bueno, entonces así. Es que lo que hay que eliminar, y eso deberíamos estar todos de acuerdo, es la inflación. Totalmente. Entonces, hay dos formas de eliminar la inflación. Una manera es como lo hizo Israel o como lo hizo Brasil, que es con altísimas tasas de interés y restricción monetaria. Ahora, a costa del crecimiento, exactamente. Claro, te implican 5 años de duro ajuste. ¿Sí? Esa es una manera. La otra manera es una reforma monetaria, y ahí tenés varias formas de hacer esta reforma monetaria. Una es la convertibilidad, otra es dolarizar, otra que propusimos hace unos años con Iván Kachanowski, que es una nueva convertibilidad, pero con el dólar australiano y el dólar canadiense, y crear el dólar argentino. Vos tenés el dólar americano, el australiano, el canadiense, y creamos el dólar argentino respaldado por las monedas fuertes. Pero claro, por las monedas fuertes de Canadá y Australia, que en realidad son más débiles que el dólar, porque cuando sube la tasa de interés de Estados Unidos, esas monedas se deprecian como claro, el resto de las monedas latinoamericanas. Entonces, en realidad, de toda América. Estados Unidos, cada vez que sube la tasa de interés, sí, todo el resto de las... El resto de las monedas se deprecian. Se deprecian. Nosotros tenemos entonces una moneda no inflacionaria, pero que tendrías ese colchón cuando Estados Unidos sube las tasas de interés. Con lo cual, la única excusa para tener una moneda propia es esa, es que te sirva de colchón cuando Estados Unidos sube las tasas, porque tenés un ciclo contrario al de Estados Unidos. Claro. Pero es un ciclo equivalente al del resto de los países latinoamericanos o al de Australia y Canadá. Con lo cual... ¿Sabés que...? Sí, no, disculpa, termina, Agustín, ahora te hace una reflexión de lo que decía. Seguí.
No, pero es eso nomás, es simplemente era otra alternativa. Es decir, son distintas maneras, pero el objetivo es uno solo. El objetivo es eliminar la Eliminar inflación. de cuajo la inflación, exactamente, que tanto mal nos hace. El impuesto inflacionario. Y es verdad, vos fíjate qué importante lo que decís vos, que nosotros en realidad tenemos una moneda que no la queremos, ese es el gran problema, que no nos representa, que no, o sea, que no cumple ninguna de las tres funciones de moneda, no es unidad de cuenta, no es depósito de valor, no es medio universal de cambio, no cumple ninguna de las funciones porque es una moneda falsa que falsifica el Banco Central, imprimiendo sin tener respaldo ni en oro, ni en reserva, ni en divisas, ni en nada. Es una moneda que, como dice Javier, me encanta, vale menos que estiércol, porque es la verdad, porque es el reflejo de la política monetaria que hacen los gobiernos, y eso es verdad. O sea, ellos quieren que nosotros por un lado crezcamos, pero te obligan a ahorrar en una moneda que te empobrece, o sea, qué increíble, ¿no? La verdad. Sí, y lo lindo que tiene esta Qué reforma estafa. es que no es una reforma contractiva. La otra manera de combatir la inflación es muy dura. Esta no. Al hacer esta Claro, reforma, tenés una caída de la inflación muy rápida, se desploman las tasas de interés y se expande el crédito. Por lo tanto, es expansiva. claro. Sobre esto, puedo hacer otra reforma expansiva que mencionamos siempre, que es una mega desregulación. Si sacarle las trabas a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas. Porque las Claro, grandes más empresas, como las 80.000 regulaciones que tenemos, exactamente. exactamente, porque todas las grandes empresas no tienen ese problema, porque pueden tener un departamento dedicado a administrar las regulaciones y cumplen con todas y negocian y qué sé yo, y hasta las arman o las negocian o cambian las regulaciones según cómo les favorecen. Y están de un lado los burócratas y del otro lado estas grandes empresas. Pero la pyme no tiene esa posibilidad. Vos tenés 10 empresas, 10 empleados, no La puedes dedicar matás, dos empleados a analizar las regulaciones. Imposible. exactamente. No las matás. Entonces, una mega desregulación sería una gran forma de apoyar a las pymes. Y si a eso le agregás un cambio completo del sistema impositivo, bajando los impuestos y reduciéndolos, eliminando 160 impuestos y dejando 8, o por ejemplo 10, 8 o 5, no me importa el número final, pero muy chiquitito, Ujú. eliminás todos los demás y yo tengo la convicción de que la recaudación aumentaría. O sea, eliminás un montón de impuestos y la recaudación aumentaría porque lo haces juntamente con un programa expansivo monetario, que es la reforma monetaria que estamos proponiendo, Claro. que es expandir la cantidad de moneda porque aumentás la demanda de moneda porque tenés una moneda verdadera. Claro, aumenta la demanda de dinero, tenés que, por otro lado, compensar aumentando la oferta de dinero, exactamente. Pero no es inflacionario. Es eliminar la Claro, inflación al mismo tiempo que expandís la cantidad de dinero. y anclar las expectativas, qué importante eso, ¿no? Que siempre nosotros, o sea, nosotros operamos sabiendo y esperando que va a haber inflación el mes que viene, el año que viene, y siempre ese rezago que lo venimos arrastrando y arrastrando y Sí, arrastrando, sí. que ya es cultural, eso es una inflación inercial que ya tenemos también, que el resto de los países no lo conocen, no saben qué es eso. Bueno, pero lo lindo es que justamente la inflación deja de ser inercial y no lo es cuando haces la reforma monetaria, que es lo que Claro, demostró la convertibilidad. Entonces ya tenés tres reformas que son expansivas. Y le agregás una cuarta reforma expansiva, que es la desregulación laboral, la flexibilización de las reglas, claro, de las formas de cómo contratás a una persona, cómo lo puedes exactamente. despedir, que tenga mucha movilidad. Eso te hace que la expansión de la economía se haga con gran aumento del empleo. Exactamente, que sea mucho más fácil crear empleo, exactamente. Con lo Exactamente. Hoy es más cual, fácil conseguir un arma para delinquir que conseguir trabajo, ¿verdad? Qué importante que exacto. es eso. Y entonces ahí imagínate cómo sería la economía, una economía creciendo al 7% anual y creando mucho empleo. Uf, En tasa ese china. Uf, qué lindo escenario, que sería eso. y además es muy factible, y en ese escenario, entonces ahí haces una quinta reforma, que es la reforma del Estado, y una sexta, que es la de los planes sociales, para ir pasando la gente del Estado y de los planes sociales al sector privado. Exactamente. Hay que empezar a sacar gente del sector público y trasladarla, movilizarla. No puede ser que somos 8 millones de personas que bancan a 20 millones de cheques, como decía Javier. O sea, cada uno tiene que hacer el esfuerzo por 2 personas y media. Es insostenible Exacto. los números, la proporción. Y todo esto además se redondea porque encima, cuando vos hagas todas estas reformas, donde bajás los impuestos, bajás las regulaciones y demás, vas a tener un montón de empresas que hoy son informales que pasen a ser formales porque les conviene. Porque Claro. vos tenés muchas cosas positivas por ser formal. Si vos querés tener una empresa que crezca, Acceder a crédito, primero, para poder acceder a aumentar tu créditos capital, exactamente. y tenés que mostrar los balances verdaderos Sí, para poder mostrar, exactamente. por ejemplo, no solo créditos, sino también capital semilla, o sea, los inversores de venture Claro. capital. O sea, si vos tenés una buena idea
lo que necesitas es una empresa formal que funcione bien, porque esa buena idea puedes ir a hacer una ronda de capital a Estados Unidos y que te pongan Claro. millones de dólares por la Tiene idea. financiamiento externo, mira qué bueno. Y entonces vos le das un 3% de las acciones y los tipos te inyectan plata imaginando que tu empresa va a valer 50 millones de dólares cuando hoy no vale nada. Pero eso Qué requiere bueno. que vos muestres todo de verdad. Entonces, accedes al mercado de capitales, que es un boom mundial, sobre todo porque las tasas de interés están en cero en el Y mundo. aparte el apalancamiento, que eso significa exactamente, que una vez cuando tiene los recursos necesita un apalancamiento. Bueno, así funciona el mundo, ¿no? Exactamente, con el crédito, totalmente. Apalancando los proyectos. Exactamente. Con lo cual, ese es un poco el programa que tenemos. Y lo que falta es ver cómo logramos que sea políticamente viable, ¿no? Y eso, para mí, parte de dos temas. Uno es la batalla cultural, es lo que hace Bien. Javier, es lo que hacemos en Libertad y Progreso, es lo que hace Diego Giacomini, lo que hacen muchos. Sí, Y la otra es la pata política, que en algún punto hay que armarla. Y es lo que hace José Luis Espert, lo que están haciendo ustedes en el Partido Demócrata. sí, Bueno, sí, todo lo que estamos haciendo, estos 8 o 9 grupos de centro-derecha, que tenemos que ver de qué manera logramos unir. totalmente. El enemigo es grande, el Leviatán es duro, el que hay que derribar, pero bueno, en un momento yo creo lo mismo, hay que converger esfuerzos, porque esto requiere que todos nos unamos para sacar de una vez y para siempre toda esta progresividad inmunda que nos sigue ahondando. Agustín, me dicen acá que quedan 3 minutos. Wow, la verdad que qué rápido que pasó. Para ir cerrando, había empezado esta pregunta quizás para los que se están iniciando o están empezando a descubrir las ideas de la libertad y ven la coherencia, ¿no? Lo que es pensar con racionalidad. ¿Me ves, Agustín? Me parece que se cortó. ¿Hola? No, me parece que se le cortó la señal. Bueno. Bueno, se quedó duro Agustín. Ahí está. Bueno. Vamos cerrando, gente. Justo igual ya quedan 2 minutos nomás, así que bueno, espero que hayan disfrutado el vivo. Saben que después lo vamos a subir a la página nuestra de YouTube, a JPD Provincia de Buenos Aires, así que ahora lo grabamos y lo vamos a estar subiendo. Así que bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron, los que nos quieran buscar. JPD Provincia de Buenos Aires, nos siguen en las redes, si nos quieren conocer, si se quieren sumar, son más que bienvenidos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, démosle para adelante que esta batalla, como sea, la vamos a ganar. Gente, muchas gracias por todo, que tengan buenas tardes.